Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de la melatonina, que es una sustancia cada vez más estudiada por sus beneficios a nivel deportivo. Y vamos a hablar de cuáles son esos tres principales beneficios. La melatonina es una sustancia con función hormonal que se produce en nuestro cuerpo de manera natural, que aumenta su síntesis por las noches, en ausencia de luz natural principalmente. Bueno, luego veremos lo de las luces artificiales que también pueden alterar esa regulación en la síntesis de la melatonina. Bueno, la melatonina lo que hace es decirnos cuándo tenemos que dormir, que es cuando no hay sol. Regulación circadiana natural de nuestro cuerpo. Y como os digo, esa sustancia es necesaria, esa melatonina, para tener una buena regulación de los ciclos de vigilia y de sueño, que es así como se denominan técnicamente estar despierto o dormir. Hay personas que duermen muy mal. Y hay deportistas que duermen muy mal, especialmente después de entrenar, porque puede haber cierta afectación, ¿no?, en la calidad del sueño. Y aquí vamos con el primer beneficio asociado a los deportistas. Beneficios que por lo menos se conoce desde hace muchísimo tiempo y se utiliza de manera regular, sobre todo, por ejemplo, en la práctica deportiva profesional, donde la intensidad de los entrenamientos evidentemente es elevada y necesitan, bueno, pues ese aporte extra de melatonina para conseguir tener un sueño más reparador. Es decir, mejora la calidad del sueño, mejora el descanso, por lo tanto mejora indirectamente el rendimiento deportivo al día siguiente. Si yo consigo descansar de mi entrenamiento de manera más eficaz, por supuesto que el siguiente entrenamiento pues va a resultar mucho mejor a nivel de rendimiento deportivo que si estoy cansado porque he dormido mal. Que ese dormir mal puede estar relacionado, como os digo, también con esa intensidad del ejercicio físico. Y aquí entramos ya un poco a valorar, ¿no?, lo que nos dicen los estudios y lo que nos dice la legislación, al menos en España, porque no en todos los países es igual. En España no se permite comercializar suplementos de melatonina que tengan una dosis superior a 1,8 miligramos por pastilla o por cápsula o por el formato que sea. Sin embargo, la literatura científica, los estudios que existen actualmente relacionando melatonina con rendimiento deportivo y con descanso nocturno, nos dicen que las dosis con mejores efectos son más elevadas, que también, por supuesto, dependerá de cada persona. Pero si hay algo o una ventaja que tienen los suplementos de melatonina es que no producen adicción, como otras sustancias que se utilizan para favorecer el sueño, ni tampoco crean tolerancia. ¿Qué es esto de la tolerancia? Porque a veces utilizamos de manera un poco confusa la palabra. La tolerancia a nivel farmacológico, podríamos decir, es la capacidad que tiene el cuerpo de necesitar cada vez dosis mayores para conseguir el mismo efecto. Y esto en el caso de la melatonina no ocurre. Podemos estar eternamente, podríamos decir, utilizando la misma dosis. Al contra que, como os digo, en esas otras sustancias farmacológicas que se utilizan muchas veces para favorecer el sueño o el descanso nocturno. La melatonina en este caso afecta de dos maneras diferentes. Es necesario tomársela alrededor de media hora antes de acostarse y actúa, por un lado, favoreciendo el quedarse dormido más rápido y por otro lado
que ese descanso sea más continuo, evitando pues, que haya despertares nocturnos, es decir, favorece la continuidad de ese sueño. ¿Con eso qué conseguimos? Parte del segundo efecto beneficioso a nivel deportivo, unos mejores procesos reparadores, cuando tiene lugar la mayoría de los procesos reparadores de nuestro cuerpo, que son especialmente importantes, ya sabéis, en el caso de los deportistas, porque cualquier actividad física intensa, ejercicio físico, deporte, causa cierto daño en las fibras musculares que se tiene que recuperar para evitar el sobreentrenamiento que nos puede conducir también, bueno, pues a lesiones deportivas. Bueno, pues en este caso la melatonina en esa mejora de la recuperación también tiene un doble efecto. Vamos a ver cuál sería ese doble efecto en este caso. Por un lado, asociado al primer efecto beneficioso, al de favorecer el descanso nocturno, cuando yo duermo, cuando descanso, me reparo. Cuando estoy despierto, no me reparo. Entonces, si duermo mejor, mi cuerpo se repara mejor, porque es algo que ocurre durante el sueño, durante el descanso nocturno, que no me vale estar en la cama leyendo o reposando y estar despierto dándole vueltas a la cabeza. Por otro lado, la melatonina se sabe que es uno de los más potentes antioxidantes que se sintetizan en nuestro cuerpo, podríamos decir que junto con el glutatión, que sería otro de las sustancias antioxidantes que genera nuestro cuerpo. Y en este caso tenemos esa doble capacidad de la melatonina durante un momento en el que esos procesos de recuperación, de regeneración, son especialmente importantes para los deportistas. Función de descanso, función antioxidante. ¿Por qué? Porque el metabolismo genera como subproducto radicales libres que son neutralizados por los antioxidantes. Cuando se hace ejercicio físico, aumenta el metabolismo, aumenta la producción de radicales libres, que si siguen circulando por nuestro cuerpo sin que seamos capaces de neutralizarlos, pueden, hablando así mal y pronto, para que nos entendamos, estropear nuestras células, que no funcionen tan bien, provocan envejecimiento celular temprano, si se acumulan en el interior de las células. Así que ahí tendríamos también ese doble beneficio de la ingesta de melatonina por las noches para favorecer el descanso nocturno. En este caso, las dosis que se necesitan también son muy superiores, al menos a las que se comercializan en España. Podríamos tener dosis mínimas de 5 miligramos, por ejemplo, para obtener mayores beneficios. Pero esto, como os digo, es algo que se debería estudiar de manera personalizada, no es estándar para todas las personas. Pero evidentemente la melatonina tiene muchos beneficios frente a otras sustancias farmacológicas que se utilizan también para favorecer el sueño nocturno. En tercer lugar, se utiliza muchas veces la melatonina, los suplementos de melatonina, para mejorar el estado de ánimo de los deportistas, para evitar, por ejemplo, síntomas depresivos o de falta de ánimo. Esto sobre todo, evidentemente, se utiliza a nivel profesional, ¿no? Que es cuando más estudiado está todo este tema de las suplementaciones y la aplicación en la práctica diaria. En este caso, por un lado, favorecer el descanso nocturno también nos ayuda a estar más animados, más contentos. ¿Qué os pasa cuando no dormís? Que estáis de mal humor. Pues lo mismo les ocurre a los deportistas, solo que de más mal humor, porque además están cansados porque no se han recuperado de las sesiones anteriores. Es como si hiciésemos una bola que rueda y que rueda. Bueno, pues por un lado mejoramos ese descanso que ya por sí mismo mejora el estado de ánimo, y por otro lado el consumo de la melatonina genera como subproducto del metabolismo otras sustancias como el 5-HTP,
que os lo cito porque también se utiliza a veces como suplemento, tal cual, mejora también vamos a decir, los síntomas depresivos, hace que desaparezcan. De hecho, es un suplemento que se utiliza también en personas con cuadros depresivos o cuadros de ansiedad en algunas ocasiones para tratar de mejorar. Por lo tanto, ahí tendríamos algo que creo que es muy importante, sobre todo en deportistas profesionales. Imaginaros pues, que no consiguen alcanzar sus objetivos, sus marcas. Puede pasar, por supuesto, también en amateurs y que eso pues, les va minando un poco el ánimo. Pues aquí tenemos un buen recurso, que sería esa ingesta de los suplementos de melatonina. Y volvemos otra vez a que las cantidades son bastante superiores a las recomendadas en los suplementos, que a veces son escasas para obtener esos beneficios y se deberían aumentar también por encima de esos 5 miligramos al día. A la hora de comprar un suplemento de melatonina también hay que tener en cuenta que a veces está mezclado con otras sustancias, como por ejemplo pasiflora, valeriana o algunas sustancias que ayudan también a mejorar la calidad del sueño. Suelen ser siempre sustancias naturales, también de origen natural. Por lo tanto, ahí tenemos también que leer un poco, ¿no?, las etiquetas, sino qué es lo que estamos tomando por si pudiera haber alguna interferencia o alguna interacción con otros suplementos, con otros fármacos que se pudieran estar ingiriendo en un momento determinado. Así que es importante valorar también la composición de ese suplemento de melatonina. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.